en delitos electorales, o es que esta denuncia lo hizo un simple ciudadano motivado por un tema eminentemente político. Espero su respuesta, presidente, Por habiéndose presentado una pregunta, vamos a entrar en una especie de diálogo, ¿no? Entonces yo no sé si en este caso procede la respuesta. Vamos a hacer una cosa, congresistas. Dejemos la respuesta en suspenso, le damos la interrupción al congresista Galarreta, habla el congresista Víctor Andrés García Belaunde y quizás la congresista María Magdalena tenga la gentileza de darle una interrupción al presidente de la comisión para que pueda responder. Congresista Galarreta. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Gracias, presidente. Presidente, muy breve, no voy a entrar al tema de fondo ni del caso del congresista Espinosa, ni el caso de la institucionalidad de la inmunidad parlamentaria, porque creo que Marisol Pérez luchó brillantemente a nombre de la bancada. Sin embargo, sí quiero, como vocero alterno, dejar claro una posición o una situación que se ha presentado. El presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ha señalado que el congresista Javier Bedoya renunció y después se volvió a reincorporar. Quiero dejar constancia, presidente, que lo que dijo la congresista Marisol Pérez es absolutamente cierto. El congresista Bedoya se retiró de la comisión por los mismos argumentos que el congresista Aguinaga había señalado. Argumentos que demostraba su fastidio, incomodidad de cómo se venía votando y manejando en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Y fuimos los miembros de la bancada, como le consta a usted que ahorita preside la mesa, quienes le pedimos que por favor se vuelva a reintegrar a la comisión. Entonces sí se retiró por ese motivo, que además hoy día nos estamos dando cuenta en qué problema lo hemos metido al pobre congresista Bedoya, pero se retiró por ese motivo y se volvió a inscribir a pedido de nuestra bancada que por favor se vuelva a reinscribir a esta comisión. Gracias, congresista García Belaunde. Presidente, en realidad Velázquez Quequén no insultó al presidente de la Comisión de Levantamiento de Fuero, Martín Rivas. No lo insultó, se equivocó en la frase, porque mamotreto viene de mamorrectus, es decir, en griego, criado por la abuela, gordiflón, abultado. Y esto no es un informe abultado, creo que tiene unas cuantas páginas nada más. Entonces no hay ni ofensa, hay en todo caso mal uso del término, pero nada más. Ahora bien, presidente, qué difícil situación la que estamos. Con Renán Espinosa hemos sido compañeros de bancada, hemos trabajado juntos en la campaña. Pero yo personalmente creo que este es un asunto de conciencia, no de consigna. No es un tema de consigna partidaria ni de bancada, es un tema de conciencia. Queremos o no que el Congreso recupere o no su prestigio. Queremos o no protegernos a nosotros mismos, porque la inmunidad no es particular solamente, es colectiva, es de todo el Congreso como institución. Y aquí estamos nosotros poniendo en tela de juicio de alguna manera eso. Acá Renán Espinosa ha dicho que son un tema relativamente menor. Pues si es así, en buena hora. No tendría ningún inconveniente él, supongo, con un tema tan menor, tan claro, tan diáfano, de someterse al Poder Judicial. Haríamos mal nosotros en permitir que no lo haga. Yo soy autor de un proyecto de ley que se vio el último día del último Congreso, en la última día de legislatura, para que los que habían sido elegidos en aquella época y tenían procesos penales abiertos no puedan juramentar. Y fue rechazado. O sea, yo tengo, presidente, en la carrera política que llevo en el Congreso, esa idea desde siempre. No puedo cambiar a estas alturas de la vida que ya peino canas, presidente. Y además quiero contar una anécdota personal. Mi bisabuelo, Mariano Belaunde, abuelo de Belaunde Terry, era diputado por Castilla, por Arequipa, hace 100 años aquí, y fue acusado injustamente
por la oposición política, la verdadera oposición política de un acto de corrupción grave del cual era totalmente inocente. Y tan pronto salió la acusación, vino a esta Cámara y él mismo pidió su levantamiento de fuero. Y a pedido de él se lo levantaron. Y se presentó al Poder Judicial y duró un juicio 4, 5, 6 años. Y salió inocente como tenía que ser. Y el Congreso ya no pudo regresar porque se había vencido el pedido, pero el Congreso dio una norma, una ley, la ley Belaúnde, reparándole su daño, como si una ley pueda reparar la dignidad y el daño y el nombre de una persona. Tiempo adicional para el congresista García Belaúnde. Y entregándole una pensión vitalicia para que pueda vivir, porque el juicio lo había quebrado no solamente moralmente, sino también económicamente. Con esos antecedentes, presidente, yo no puedo votar a favor de que no se le levante el fuero. Al contrario, voy a votar a favor de que se presente al Poder Judicial, porque además Renan no va a perder su curul, va a seguir viniendo acá todos los días. Va a venir acá todos los días y va a seguir participando. Simplemente va a permitir que el Poder Judicial archive su proceso. Si tiene la razón, como estoy seguro que así la tiene. Pero yo personalmente, presidente, no voy a recibir consignas partidarias, ni de bancada, ni políticas, pero mi voto va a ser en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista María Magdalena López Córdoba y a continuación será el congresista Zamudio. Presidente, me pide una interrupción. Presidente, me pide una interrupción en primer término el congresista Equesquén y luego el congresista Becerril. Congresista Velázquez Quején, tiene interrupción, 1 minuto, por favor. Presidente, yo tengo el mayor de los aprecios por Víctor Andrés García Belaúnde, pero sí, él como todo ser humano es muy errático. Víctor Andrés García Belaúnde es muy errático. Acá está, le voy a enviar el concepto de mamotreto. Libro o legajo muy adoptado principalmente cuando es irregular y deforme. Otro significado, objeto mal hecho o poco útil. ¿Le alcanzo? Gracias, presidente. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Simplemente para contestar a Renan Espinosa, quien manifestó hace ratos que un hermano mío estaría inculpado de un crimen. Quiero decirle que no, por querer manchar honras ajenas, vamos a limpiarnos. Los autores materiales e intelectuales de ese crimen, del vicepresidente regional de Amazonas, todos el día de hoy están purgando condena en la cárcel, todos. Y de acá quiero retar al colega Renan que me demuestre si siquiera mi hermano será abierto a algún tipo de investigación. Nunca. Pero obviamente, viniendo de alguien que miente con tan facilidad, entendemos la catadura moral que tiene. Lo que pasa es que su subconsciente lo ha traicionado, porque acá en realidad, en el segundo penal transitorio, para concluir, congresista, el señor Renan Espinosa tiene acusación por homicidio culposo con dictamen de la Fiscalía, que es muy diferente. Por lo tanto, vaya nomás a rendir su manifestación, a rendir por su crimen que tiene. Gracias. congresista López Córdoba. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Reza un dicho popular: el que nada tiene, nada teme. Por lo tanto, señores parlamentarios, señor presidente, no podemos escudarnos en la inmunidad parlamentaria que solamente tienen algunos ciudadanos. Ese privilegio, como repito, tiene algunos ciudadanos. Sí, pues, puede haber alguna motivación por lo que fuera, señor Remarachín, por lo que fuera, por mentiras, por lo que fuera. Lo importante es cómo es nuestro actuar. Lo importante es cómo uno
se ha realizado durante todo el tiempo que tiene estando aquí en esta tierra, cómo actúa aquí. Pueden decir muchas cosas, pero de ahí a la verdad, pues hay muchísimo trecho, ¿verdad? Señor, nosotros tenemos una obligación con la institución en la que estamos, con el partido al que representamos y a la familia en la que estamos. No busquemos excusas. Si tienen que hacer una comisión especial aquí en el Congreso, igual. No hay por qué no someterse a cualquier situación que se presente. Pero eso siempre y cuando uno no tenga nada que ver, ni nada que esconder, ni nada que ocultar. Cuando uno es libre en conciencia y en actos, pues no tiene que temer a nada. Yo les agradezco y apelo a que por el bien de esta institución que tan mellada está, no sigamos haciéndole más daño. Ya han dicho de todo y seguirán diciendo. Por favor, no permitamos que mañana los titulares tengan que decir o Torongo no comió Torongo. Seamos conscientes, tengamos la valentía, como lo hice, a pesar de que no cumplía con todos los requisitos que pedían el levantamiento de la inmunidad, lo hice. Y agradezco en esta ocasión a todos los colegas que quisieron votar en contra de que se me levante esa inmunidad parlamentaria. Muchísimas gracias a todos ellos, pero yo recuerdo claro, y ellos también se recordarán que les dije que la mejor ayuda que me podían dar es votando a favor de que se me levante la inmunidad parlamentaria para ser investigada en la instancia que corresponde. Muchas gracias. Congresista Tomás Zamudio, le damos un minuto al congresista Renán Espinosa por alusión y voy a rogar que evitemos las alusiones personales porque de lo contrario esto se va a convertir en otro debate paralelo. Su respuesta rápidamente, congresista Espinosa, y enseguida el congresista Tomás Zamudio. Sí, presidente, yo lamento estar contestando en cada momento, pero el señor Becerril, el colega de Becerril, tiene una actitud, ya no sé cómo llamarla, pero esto de que vaya y desinforma, siempre de manera menos despreciativa hacia los demás colegas. Pero igual, cumplo con informarle para que sepan, porque si se quiere saber la verdad y conocer la información, se la digo con total transparencia, ¿no? Si ya no se quiere escuchar y simplemente se quiere enlodar honras, bueno, también sabría aceptarle, es el juego político. Pero para que sepa el señor Becerril, que estoy seguro lo sabe, pero no lo quiere reconocer, ese título de homicidio culposo he sido sacado de ese proceso. ¿Y a qué se refiere? Que en el año 2006, cuando fui alcalde, se cayeron unas tribunas el día 28 de julio y fallecieron 2 niñas. ¿Soy asesino? La fiscal, a mí y a muchos funcionarios, por homicidio culposo nos investigó. Al final me han sacado del proceso. Fui alcalde. ¿A cuántos alcaldes no le ha pasado temas similares? ¿Es un asesino uno? O sea, no se malinforme ni se tergiversen las cosas. Y no se trata de vaya, congresista Becerril, con mucho cariño. Congresista Tomás Zamudio tiene el uso de la palabra. Presidente, 2 interrupciones, una para Martín Rivas y otra para Teo Gamarra. Congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Sí, referente a la aclaración hecha, menos mal que no está el colega, la cual evidentemente ha sido hecha con la mejor disposición. Referente a las preguntas, presidente, que hizo el congresista Remarachín, aquí aparece la denuncia presentada en el expediente 735-2010 por el señor Fidel Castro Alba,
con DNI 17544-635, con domicilio real en la avenida Buenos Aires, número 107, cercado de Puente Piedra. Y aquí también dice, candidato a regidor de Puente Piedra en la lista del partido político Cambio Radical para el periodo municipal 2011-2014. Eso espero, evidentemente absolviendo la consulta hecha por el congresista Rimarachín. Pero hay una situación, presidente, que hay que ver y tener en cuenta de cómo se ha hecho la evaluación de este expediente y en la que necesariamente debe ser de una situación y que ya se ha expuesto. La señora juez que ha resuelto esta cuestión previa, que fue trasladada del segundo juzgado al primer juzgado y cuya resolución, donde... Le recuerdo, congresista, que está en interrupción. Si cada interrupción se va a convertir en intervención, vamos a pasar bastante tiempo antes de ir a la votación. Concluya, por favor, congresista. Sí. Se abocó al conocimiento de una causa, señor juez, cuando todavía no había sido publicada su designación como juez de este juzgado, del primer juzgado permanente Puente Piedra. ¿En qué momento una juez se aboca al conocimiento de una causa? Cuando evidentemente su resolución para administración de justicia tiene que ser publicada y puesta en conocimiento público. Pero una juez que ha sido trasladada y se aboca al conocimiento de una causa y emite una resolución en la que está administrando justicia, aun cuando públicamente no se ha conocido evidentemente su designación para la administración propiamente dicha de justicia en el juzgado, es claro que hay una violación al debido proceso, señor presidente. Y otra cosa, el artículo es claro, señor, la motivación política, y aquí dice racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. ¿De qué estamos hablando, señor presidente? Gracias, congresista. Congresista Gamarra, en interrupción, un minuto, por favor. Gracias, señor presidente. La verdad, yo quisiera partir de algunas reflexiones. Este Congreso tiene que dar muestras de ser un poder que debata el aspecto legal y el aspecto político que en estos momentos realmente nos ocupa. ¿Cuál es el expediente por el cual el señor Renán Espinosa es objeto de una solicitud por parte de la Corte Suprema? El expediente claramente es mediante oficio número 3439-2013-CG de 21 de junio, a través del cual remite el expediente y cuaderno de cuestión previa respecto al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista de la República, Renán Samuel Espinosa, derivado del proceso que se le sigue por delito contra la administración pública, resistencia o desobediencia a la autoridad en perjuicio del Estado. Ese es el expediente, señor presidente. ¿Hay algún otro expediente por el cual se esté tramitando el levantamiento de su inmunidad? No. Ese es el expediente y creo que en función de ese expediente debería merecer nuestro pronunciamiento. Punto uno. Ya concluyó su tiempo, congresista. Congresista Tomás, voy a procurar que todas las interrupciones sean de un minuto, me disculpará usted, si no después vamos a dilatar más esta reunión. Congresista Tomás Zamudio. Sí, presidente. Precisamente para expresar mi desagrado por la manifestación de algunos colegas congresistas. Yo también soy abogado y conozco el derecho. El argumento era el debido proceso. Y el debido proceso es así el argumento repetido en varias oportunidades en el informe de la comisión. La sentencia 0026-2006, sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, señala expresamente, señor presidente y colegas congresistas, para el caso que estamos viendo, que es el caso de Renán Espinosa. Dice, en aquel en que a un ciudadano se le procesa durante el lapso, resulte electo, en este caso también deberá solicitar el levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista electo. Para procesarlo, salvo en el caso
que el proceso penal venga durando en exceso, y se refiere a un caso cuya sentencia era de 12 años. Pero en el caso de Renán Espinosa es totalmente diferente, como lo voy a manifestar luego. Dice, y existan pendientes, ¿no?, de resolver algunos pedidos, la extinción de la acción penal que le favorezca al congresista de la República. Lo dice expresamente. Y sigue, en efecto, no habría necesidad de solicitar el levantamiento de inmunidad si es manifiesta la extinción de la acción penal, puesto que en este caso el proceso penal debe archivarse judicialmente. No lo digo yo, presidente, lo dice el Pleno del Tribunal Constitucional. Ingresando a la tipificación del delito, el artículo 368 del Código Penal, que es por el cual lo estaban procesando al congresista Renán Espinosa, a la letra dice: el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Este proceso, señor presidente y colegas congresistas, se inicia el 25 de febrero del 2010, inclusive cuando el colega Renán Espinosa no había sido electo, y mucho menos había asumido su función de congresista de la República. Estos son argumentos valederos, presidente. 1 minuto para concluir, congresista Zamudio. Diferentes puntos de vista, no le voy a permitir a nadie que pretenda tratarme de que conozco mi carrera y mi profesión. A nadie, absolutamente a nadie. Porque yo les pregunto, ¿cuántos casos de levantamiento de inmunidad hicieron en el pasado? Y aquí no estamos hablando de interpretación auténtica. Yo creo que todos tenemos dignidad y tenemos honra y tenemos un buen nombre. Y a mí nadie me va a tratar de ignorante, porque yo soy una persona que conoce bien el derecho, que es mi profesión principal y que gracias a ella me he ganado toda la vida, y bien ganada. En ese sentido, señor presidente, yo tengo un punto de vista diferente. Podemos pensar distinto, pero por pensar distinto no podemos tratar de menospreciar ni ridiculizar a nadie, porque en todas mis intervenciones del Congreso jamás he ofendido a nadie, jamás he manchado ninguna honra, porque pienso que todos tienen dignidad, porque todos tienen familia. Le ruego 30 segundos, congresista, para poder agilizar el debate. Gracias. 30 segundos. Entonces se hace la cosa más difícil. Debemos de tratarnos con respeto y con altura, y no esperar una oportunidad para echarnos mano. No esperar una oportunidad, presidente, para ofender y manchar honras. Si queremos levantar la imagen del Congreso, comencemos nosotros a corregir nuestra propia conducta. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista León. Sí, señor presidente, con todo gusto. Presidente. Congresista Belaúnde. Para aclarar a Velázquez que habló de abultado irregular. Sí, pues, gordiflón, abultado, es irregular. Así es que yo no he dicho nada que no esté de acuerdo con el tema de mamotreto. Más bien sigo creyendo que él se equivocó, presidente. Continúe, congresista José León. Gracias, presidente. Presidente, aquí se ha invocado en reiteradas oportunidades el prestigio del Congreso. Pero yo quiero reflexionar con mis colegas que a mí también me preocupa y grandemente el prestigio del Congreso. Pero no se logra, presidente, sancionando ilegalidades. Esto no se logra, presidente, obedeciendo arbitrariedades. Esto se logra haciendo docencia política y también aquí con los experimentados, en muchos casos que tenemos abogados,
haciendo docencia legal. Pero lamentablemente, hoy día, por las diferentes interpretaciones que se le da a las leyes y a este concepto de la inmunidad, hasta se ha invocado de manera, creo yo, suave y convincente al congresista Renán Espinosa para que se allane y se despoje de la inmunidad, que es una condición que le da este Congreso a los parlamentarios para que puedan ejercer el control político, para que puedan ser fuertes y drásticos para poder enfrentar denuncias de índole y de carácter político, que tengan motivación política. Pero si este levantamiento de inmunidad contra lo que ha dictaminado la comisión de levantamiento se hiciera efectivo, presidente, yo creo que hoy día estaríamos asesinando esta condición de los parlamentarios. Tanto así que mejor deberíamos estudiar una ley inmediatamente, un proyecto de ley para quitar la inmunidad de todo el parlamentario. Porque ¿para qué tenemos una ley si por cualquier pretexto se puede mandar a las manos de una juez o una autoridad interesada en una venganza política, como se ha demostrado por las diferentes cosas que se han explicado acá? ¿Acaso no es cierto, presidente, que un candidato a regidor de un movimiento político se vengó contra el congresista Renán Espinosa porque le culpó que él había tachado a su líder postulante al gobierno regional? ¿Acaso no es cierto, presidente, que la jueza hizo hasta un ilícito yendo a resolver una causa donde no estaba autorizada porque no estaba nombrada? ¿Acaso no es cierto, presidente, que todas estas cosas que se han dicho aquí están... Para concluir, 1 minuto, congresista León. ¿Que es una ilegalidad? Entonces, presidente, así no se construye el prestigio de una institución. Así nos exponemos a dañar más el prestigio de la institución. Porque aquí, si me permite, presidente, una interrupción. Voy a ser escrupuloso en dar 1 minuto de interrupción, si me lo permiten. Congresista Gamarra, 1 minuto, por favor. Señor presidente, el artículo 16 del reglamento dice claramente que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Eso quiere decir que la comisión no determinará ninguna responsabilidad penal, solo determinará si existe un trasfondo político o no. En este caso vamos a demostrar, señor presidente, que en el caso materia de debate sí existió un trasfondo político y una motivación política, porque de acuerdo a la denuncia dice Fidel Castro Alba, con DNI 1754-4635, con domicilio real en Avenida Buenos Aires, número 107, cercado de Puente Piedra, candidato a regidor de Puente Piedra en la lista del partido político Cambio Radical para el periodo municipal 2011-2014. Señor presidente, esta es la denuncia que le interponen al congresista Renán Espinosa. Gracias, congresista. Congresista León, concluya, por favor. Sí, señor. Entonces, presidente, cuando se demuestra así, con hechos concretos, que esta es una motivación política, entonces estamos equivocando que así vamos a devolverle el prestigio al Congreso. Señor, si nosotros estuviéramos aquí, a quienes han pedido que se le levante la inmunidad al congresista Renán Espinosa, si esto fuera así, presidente, mañana todos los que tienen una denuncia deberían allanarse a que se les pueda investigar. Todos deberían hacerlo, presidente, y entonces quedaría sin efecto esta protección de la inmunidad que se tiene para ejercer el control político, presidente. Por lo tanto, yo solicito, les pido a los señores congresistas a que reflexionemos y que esta ocasión
que estamos debatiendo el prestigio del Congreso, lo prestigiemos aplicando la ley, aplicando la legalidad. Y por eso, presidente, yo solicito a esta representación que con un estricto criterio de conciencia. Gracias, congresista. 30 segundos, por favor. Le pido para concluir, señor, porque aquí muchos han hablado igual en las mismas condiciones con el tiempo. Entonces, señor, yo le pido a esta representación que con un estricto criterio de conciencia podamos defender a nuestro Congreso, defender a esta institución, haciendo docencia y defendiendo la legalidad y votando por la no aprobación de la inmunidad, levantamiento de la inmunidad al congresista Renán Espinosa. Gracias, presidente. Gracias. Señores congresistas, quedan 4 oradores. Con su venia cerraría ahí la lista de oradores. Y por otro lado informo que ha llegado a la mesa un dictamen en minoría suscrito por el congresista Guinaga Recuenco, mediante el cual se declara procedente la solicitud de levantamiento del fuero del congresista Espinosa Rosales, el mismo que será repartido a la representación nacional. Congresista Heriberto Benítez tiene el uso de la palabra y enseguida la congresista Nicama. Gracias, presidente. Señor presidente, yo tal vez voy a discrepar con muchos de mis colegas que han hablado el día de hoy, porque yo sí creo en la inmunidad parlamentaria. Yo no creo que la inmunidad parlamentaria deba eliminarse ni retirarse. Es más, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que le corresponde al Congreso, al cuerpo legislativo. No es renunciable. Incluso aun cuando un congresista diga me allano, el Congreso puede rechazar ese allanamiento. Y se han dado casos aquí en el Congreso de parlamentarios que han dicho yo quiero que me levanten la inmunidad, yo quiero ir al Poder Judicial para demostrar mi inocencia, han dicho. Y el Congreso ha rechazado el pedido de levantamiento de inmunidad. ¿Por qué? Porque el Congreso ha considerado que hay temas mayores que merecen el respeto del cuerpo legislativo, aun cuando el congresista se quiera allanar. Así que yo no comparto ese mecanismo de querer presionar a un colega para decirle deberías hacerlo por el bien del Congreso, mejor allánate porque eso es lo más saludable, porque de lo contrario mañana nos van a insultar. Esa no es la manera, señor presidente. Ese no es el camino para decirle a un parlamentario que vaya a un poder judicial si es que nosotros observamos que no hay seguridad de que realmente el pedido de levantamiento de inmunidad esté con los requisitos. Esa sería mi primera parte de la intervención, señor presidente. Defender la inmunidad parlamentaria que corresponde al Congreso y no al congresista. Y no se puede obligar a ningún parlamentario a que renuncie a ello. Punto 2, señor presidente. Yo me he permitido ante este debate pedir información rápida sobre lo que ha sucedido realmente. Y todo esto empieza con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en pleno proceso electoral, y donde la resolución del Jurado Nacional de Elecciones dice que aplica una sanción porque el alcalde de un distrito usa los colores de un partido político. Vean la resolución del jurado, usa el color verde y amarillo que identifica al partido político tal, pinta paredes diciendo lemas políticos, está en pleno proceso electoral. Yo pregunto, ¿eso no tendría una característica política? ¿Quién tendría que determinar si en un proceso se habla de un partido, de un candidato, y lo hace el Jurado Nacional de Elecciones? Entonces, yo creo que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad no ha hecho un enfoque adecuado del tema político. Se ha ido por el lado de una jueza, ha ido a cuestionar el nombramiento de una magistrada, y eso no es lo que está en el fondo del expediente, señor presidente. Yo me permito, tengo aquí a la mano la resolución del jurado. Tiene un minuto adicional, congresista Heriberto Benítez. Gracias, presidente. La resolución dice, así como la utilización de los colores verde y amarillo utilizados por el partido político Perú Posible al que pertenece el alcalde de la referida municipalidad. ¿Es eso político o no? Dice más adelante, asimismo, respecto al uso de la publicidad estatal de la municipalidad de los colores amarillo y verde característicos del partido Perú Posible al que pertenece el alcalde distrital. Y termina la resolución diciendo, se resuelve
amonestar públicamente a la municipalidad. Y dice segundo, se impondrá la multa y es solidario en la multa el alcalde. Pero a su vez dice, remítase al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a ley. Entonces el Ministerio Público evalúa si se ha cometido una desobediencia o resistencia, pero el Ministerio Público no evalúa si hay un marco político en el tema. Eso tiene que verlo acá el Congreso, y el dictamen de la Comisión no se pronuncia por eso. Entonces yo creo, presidente, que lo más saludable en este caso... Para concluir, congresista Benítez. Gracias, presidente. Yo creo que lo más saludable sería que este tema vuelva a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, para que haga un verdadero estudio sobre si hay o no un fondo político en este tema, tomando en cuenta, insisto, que hay un proceso electoral de por medio ya convocado por ley, que hay la definición de un partido político, que hay los colores de un partido político, que hay la propaganda de un partido político y que está de por medio de un alcalde de un partido político. ¿Eso tiene o no tiene tinte político? Más allá del nombre de las personas, más allá de las discrepancias políticas que podamos tener, presidente, yo creo que hay que ver si hay o no un fondo político, y eso tiene que verlo la Comisión. Yo no creo que el informe sea un mamotreto, tal vez el informe sea hojarasca, que sería la definición exacta y más clara, pero mamotreto no creo, pero sí podría ser un hojarasca, y para que eso no sea así, yo plantearía, presidente, como cuestión previa, que este informe vuelva a la Comisión para que hagan un trabajo bien hecho, evalúen si hay una... Iremos a la cuestión previa en su momento. Gracias, congresista Benítez. Congresista Celia Nicama, y se prepara el congresista Vicente Ceballos. Gracias, presidente. Presidente, cuando iniciaron el debate desconocía los pormenores, detalles de todo lo que estaba aconteciendo y una vez más me iba a reservar. Pero ahora, viendo los instrumentos de prueba que acreditan que esto es un acoso político, ¿quién más que a mí, como experiencia, lo he vivido? ¿Qué cosa es el acoso político? Hemos visto que ha habido un enfrentamiento, es una guerra interna, y nosotros nos sorprendemos cuando son trastocados en otras personas esos intereses de querer lapidarlo políticamente, pero cuando se les ha acusado, cuando se les ha tocado, cuando se les ha trastocado honores donde se ven implicados o no, qué lamentable es que ahí no se preocupan de la imagen, no se preocupan de la imagen de este Congreso. Y es ahí donde lamentablemente pues tienen sus escuderos y que le soportan esas vergüenzas que ahí sí damos al Congreso. Hemos tenido que pasar hasta la última instancia judicial para que recién el Poder Judicial, conforme a ley, acredite esos acosos políticos que no lo respalda. La ley no respalda la parte legal cuando de por medio hay un juicio que pretende lapidar a la persona o acusarla con intenciones políticas. Y es por eso que ahora sí estoy convencida de que una vez más este enfrentamiento contra el señor cuestionado, ese enfrentamiento obedece a intereses políticos, del cual no estoy de acuerdo, porque nosotros como legisladores, no soy abogada, es verdad, pero como legisladores venimos a este pleno, a este Congreso, para poder respetar las leyes y hacerlas respetar como tal como lo confiere la misma Constitución Política del Perú. Y es ahí donde es el país y el pueblo nos sentimos desacreditados por unos cuantos, porque dicen que nosotros somos los primeros en no respetar la ley y la Constitución Política del Perú. Por eso, señores, estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Benítez, de esto al menos se devuelva para que hagan un buen estudio sobre el caso, porque ¿quién no dice ahora en el país lo que sucedió conmigo? ¿Quién no dice que 120 votos fueron confundidos por solamente una comisión que estaba amañada, y que el Poder Judicial hizo respetar el honor de una congresista que nunca fue verdad de lo que se me acusó aquí? ¿Y por qué? Por intereses políticos. Porque la verdad que es toda una historia. Ya les dije, voy a hacer una película de todo lo que aconteció con este
Un minuto para concluir, congresista Celia Nicama. Gracias, presidente. En un momento también estuve dudando de usted, disculpe, ¿por qué no se me daba la palabra? Esto es verdaderamente una situación de acoso político. Gracias, señor presidente, por haberme dado la oportunidad de aclarar a las personas que están viviendo un revanchismo político. Yo les pido conciencia porque es a ustedes que los va a calificar el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Vicente Ceballos. Sí, presidente, en mi exposición y participación voy a limitarla a algunas precisiones de orden técnico. Espero haber entendido mal lo expresado por el presidente de la Comisión, Martín Rivas, cuando manifestó de que el juez se había imposibilitado de aperturar proceso penal porque no había delito. En mi modesto entender de abogado, el juez tiene que considerar 3 hechos para aperturar un proceso penal: la identificación de la persona a la cual se va a iniciar el proceso judicial, la tipificación y que no haya prescrito. 3 elementos fundamentales. Entonces, me cuesta creer que como no hay delito no abierto, y en todo caso, ¿para qué se continuó con el procedimiento de levantamiento de la inmunidad? Lo segundo, otra precisión técnica, presidente. Se ha dicho de que el ilícito por el cual se está peticionando el levantamiento de la inmunidad ha prescrito o está por prescribir. Si esa es la disyuntiva, perfectamente puede continuar el proceso judicial, porque creo que sería el camino más correcto para dar por, ¿qué le digo?, culminado ese proceso judicial aperturado. Pero al margen de ello, presidente, una cuestión de fondo. Este es un tema muy delicado. Más allá del contraste político que podamos tener entre colegas de este ente corporativo que es el Parlamento, creo que debe haber un mutuo respeto y más aún de ello dimensionar nuestro rol y más aún responsabilidades. He visto el video que han pasado, hay una expresión de un director de un medio periodístico que manifiesta que hay 90 delitos y se reitera y se reitera. Y obviamente se dice, no queremos desprestigiar al congresista aludido en este proceso, pero ¿acaso la tendencia o la perspectiva no es darle mayor gravedad a los hechos? ¿Acaso no es buscar en esa responsabilidad algún nivel de reiterancia o de reincidencia? Cuando que yo sepa, la comisión ha actuado a requerimiento de una sola denuncia, por delito contra la administración pública, por resistencia o desobediencia a la autoridad. No hay más. O sea, para este procedimiento solo cuenta ese requerimiento, no hay otro. Y para ahondar más, presidente, en el proceso penal, el Ministerio Público puede aperturar las denuncias o procesos investigatorios que crea por conveniente, pero solo hablamos de un proceso judicial que sí genera responsabilidad a partir del auto apertorio que dicta un juez penal. Y entiendo yo que el juez penal está limitado a aperturar este proceso porque está pendiente un levantamiento de la inmunidad. Y ahí lo quiero llegar precisamente, presidente. Los parlamentarios estamos imbuidos de 3 prerrogativas parlamentarias. 1, la inviolabilidad. 2, lo que es la inmunidad. Y 3, lo que es el antejuicio. Caso concreto, estamos hablando aquí de lo que es la inmunidad parlamentaria. Se habla de inmunidad de arresto, de inmunidad de proceso, pero son exquisiteces técnicas que no es el escenario para conceptualizarlas. Se modificó el artículo 16 del reglamento en su segundo párrafo. Un minuto para concluir, congresista. Voy a hacer todo el esfuerzo. A través de la resolución legislativa 015-2005. ¿Y qué modifica esta resolución? 2 aspectos de la inmunidad. 1, que los hechos necesariamente tienen que ser penales, de contenido penal. Y 2, tienen que ser hechos con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni se suspenden. Lo ha dicho en su momento el congresista Velázquez, pero quiero profundizar algo más. Esta modificación reglamentaria fue impugnada por Javier Vallarriestra ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué respondió con precisión el Tribunal Constitucional? Dijo, por ello, no es inconstitucional per se la interpretación estricta que el propio Congreso hubiese realizado en una materia que es interna y que tiene visos de ser una cuestión política no justiciable, ya que se trata de una situación de excepción. Luego dice, el legislador democrático, la representación parlamentaria elegida para el periodo 2001-2006, esta modificación fue el 2005, decidió regular el contenido accesorio de la inmunidad de proceso, autolimitándose en sus privilegios y... 30 segundos para concluir. Autolimitándose en sus privilegios y regulando restrictivamente una situación de excepción. Fue convalidado por el Tribunal Constitucional esta modificación.
Si los hechos denunciados fueron anteriores a la elección, me pregunto yo, ¿a razón de qué se solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria? Aquí hay una responsabilidad, y es del Poder Judicial. El Poder Judicial no debió tramitar, procesar una solicitud de levantamiento. Solo corresponde la inmunidad a hechos que hubieran acontecido al momento de nuestra elección y que caducan un mes después. Me refiero yo a agosto del 2016. Cualquier hecho en esa etapa definitivamente está sujeto a una solicitud de levantamiento. Pero estos hechos son anteriores. Entonces, no hay razón alguna para que el Poder Judicial renuncie a esta potestad de impulsar un proceso porque el propio reglamento del... Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra ahora la congresista Rosa Mavila. Gracias, señor presidente. Les agradecería, señores, si podemos omitir adjetivos y comentarios. Colegas, yo he trabajado el tema de los mecanismos de corrupción en el Congreso de la República antes de ser congresista. Y encontré, colegas, que había casuística en que por el mismo supuesto de hecho, el mismo exactamente, contratación de personal fantasma y salario pagado de personal fantasma, en algunos casos se levantaba la inmunidad parlamentaria y en otros no se levantaba la inmunidad parlamentaria. Esto nos demuestra que hay un tema El audio, por favor, de la congresista Mavila. Demuestra, colegas, que hay una incoherencia sistémica y no hay predictibilidad en el punto de vista que hay en el Congreso de la República sobre las transgresiones sometidas a la inmunidad o no inmunidad. Esto nos demuestra que en muchos casos hay politización en las decisiones. ¿Y cuál es el remedio frente a eso? Tener el máximo de objetividad posible. Y el máximo de objetividad dice relación, colegas, con un enjuiciamiento crítico pues de la argumentatividad. Se ha dicho aquí, colegas, que esta conducta, la que estaría sometida a valoración, ya si se somete al Poder Judicial, sería un supuesto de prescripción o de caducidad. Yo les diría con mi experiencia, colegas, que la prescripción y la caducidad es el mecanismo que hay en el Poder Judicial, en el Ministerio, en muchas instancias públicas para generar impunidad. Francamente es el mecanismo legal para la impunidad y por eso yo discrepo de esa valoración. En tercer lugar, creo que queda precisar que la casuística que se somete a nuestra valoración es previa al ejercicio del cargo del congresista. Y entonces la pregunta se torna lícita. ¿La inmunidad rige para hechos ex ante al ejercicio del cargo de congresista? Yo creo que no. En tercer lugar, señor, yo creo que la exhortación no es una actitud a forciori. Yo conozco al congresista algo y a mí me parece que la conducta ética, sin forzarlo, aquello que le daría la absoluta legitimidad a su quehacer en el Congreso debería ser someterse motu propio. Se dice, señores, que el Poder Judicial no tiene garantía, que hay mucha presencia de micropoderes y otras orientaciones, pero donde no hay pruebas, señor, no se pueden inventar pruebas. Y lo que yo he escuchado acá da claramente para una absolución si nos atenemos a la presunción de veracidad. Y también, discúlpenme, colegas. Tiempo adicional. Permítame un minuto más. Yo creo que a todos, colegas, sí nos preocupa, es una preocupación legítima, pues, la deslegitimidad política del Congreso de la República. Y más allá, colegas, de que sea verdad o no decidir en los de la materia parece, digo, un supuesto de encubrimiento. Y por eso sí, colega, con todo hasta afecto, yo le diría, en exhortación ética, sométase motu propio y hágase absolver, señor, y así tendrá la cara absolutamente levantada para el ejercicio de su carrera parlamentaria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Rosa Mavila. Señores, ha concluido el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Rivas Teixeira, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Después se votará la cuestión previa.
Gracias, presidente. Se han escuchado las distintas ponencias. Que se someta a votación la cuestión previa, presidente. Bien, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Heriberto Benítez para que el dictamen regrese a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Marcar asistencia para proceder a votar. Bien, se ha dejado al voto la cuestión previa planteada por el congresista Heriberto Benítez para que regrese la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, precisamente este pedido de levantar la inmunidad del congresista Renan Espinosa. En breve entonces sabremos si se desestima o se aprueba este pedido. El congresista Renan Espinosa ha sido aludido y denunciado por el presidente de la Corte Superior de Justicia por un hecho ocurrido en el año 2010 cuando se hizo pintas que luego se borraron, es lo que ha referido el congresista Renan Espinosa. Según él, el caso quedó archivado y no habría por qué ir más allá. Sin embargo, se ha presentado un registro audiovisual donde se pone de conocimiento que el parlamentario Espinosa tiene más de 90 denuncias. Él, en su exposición, ha argumentado que muchas de ellas han sido archivadas. Transmisión del canal del Congreso desde el Parlamento Nacional. Se está sometiendo ya a la lista respectiva para luego proceder a la votación de este pedido de levantamiento de inmunidad que ha solicitado el Poder Judicial respecto a la situación del congresista Renan Espinosa. El cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 80 señores congresistas al voto.
Bien, se está entonces registrando la asistencia de los congresistas para ya llevar a votación la cuestión previa planteada por el congresista Heriberto Benítez para que regrese a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, precisamente un pedido de levantamiento contra el congresista Renán Espinosa, acusado de comisión de delito por pintas en el año 2010, un caso que según el parlamentario fue archivado en el mismo año. Vamos entonces con nuestro compañero Ricardo Alba, que trae mayor información. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Efectivamente. Votación cerrada. Efectivamente, Karina, ya se está cerrando la votación y vamos a conocer en instantes el temperamento de la representación nacional respecto a este pedido de levantamiento del fuero solicitado por el Poder Judicial al legislador Renán Espinosa. Tenemos ya el resultado, vamos a escuchar al presidente del Congreso, Freddy Otárola. Resultado, han votado a favor 39 señores congresistas, en contra 37, 2 abstenciones. Más. Congresista Rivas, verde. Resultado final, 40 a favor, 37 en contra, 2 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Siguiente tema. Se va a dar lectura a la sumilla de la moción de interpelación a la señora ministra de Salud, Milagros Musme de Javich Rospigliosi. Dación de cuenta de la moción 7827 de los congresistas Ramírez Gamarra, López Córdoba, Becerril Rodríguez, siguen firmas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y Taíd Villacorta del Grupo Parlamentario Unión Regional, mediante la cual propone que el Congreso de la República interpele a la ministra de Salud, Midori de Javich Rospigliosi, para que cumpla con absolver el pliego interpelatorio adjunto respecto de los hechos denunciados en los diferentes medios de comunicación, así como por su desatinada gestión al frente del sector que viene afectando gravemente a los usuarios de la salud y a la población en general. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para ser interpelados. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83, interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Literal A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. Literal B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere del voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Literal C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que será comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Finalmente se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones
y a la incorporación de un miembro a la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Modificaciones al cuadro de comisiones correspondiente al periodo anual de sesiones 2013-2014. Comisión de Energía ingresa como accesitario el congresista de la Torre Dueñas. Ingresa como titular la congresista Condori Joahuira. Sale como titular el congresista Apaza Ordóñez. Comisión de Educación. Ingresa como accesitario el congresista Reinaga Soto. Sale como accesitario el congresista Molina Martínez. Comisión de Defensa del Consumidor. Sale como accesitario el congresista Molina Martínez. Comisión de Defensa Nacional. Ingresa como accesitario el congresista Coa Aguilar. Comisión de Comercio Exterior. Sale como accesitario el congresista Reinaga Soto. Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Ingresa la congresista Alcorta Suero. Comisión de Vivienda ingresa como accesitario el congresista Bardales Cochañe. Comisión de Inclusión Social sale como titular el congresista Guaire Chuquichaico. Comisión de Constitución ingresa como accesitaria la congresista Omonte Durán. Comisión de Justicia ingresa como titular el congresista Valle Ramírez. Ingresa como accesitario el congresista Mulder Bedoya. Comisión de la Mujer ingresa como titular la congresista León Romero. Ingresa como accesitario el congresista Mulder Bedoya. Comisión de Trabajo sale como titular el congresista Rodríguez Zabaleta. Comisión de Presupuesto ingresa como accesitario el congresista Acuña Peralta. Se va a votar a mano alzada. No he visto, no he escuchado. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se levanta la sesión. Buenos días, señores congresistas.